Etra-chan lo vio. Yo soy Yusuriha. Trabajo como anfitriona en un club nocturno. Hoy fue el sepelio de mi padre Hiragi y ahora se está llevando a cabo la lectura del testamento. De acuerdo al testamento del señor Hiragi, el terreno y la casa quedarán a nombre de su hija mayor, la señorita Yusuriha. Lo demás, los autos y el dinero en efectivo, serán repartidos entre su esposa Akane y su hijo Akamatsu. ¿Quedó claro? Entendido. Sí, si esos son los deseos de mi esposa, no tengo problema. Yusuriha, Sí, mi señora. esta casa y el terreno están a tu nombre, así que tienes que pagar todos los gastos, ¿te quedó claro, verdad? Y también tienes que hacerte cargo de todos los demás trámites referentes a la casa, porque ya eres adulta. Sí. Porque a pesar de que eres la hija de la concubina, te he criado. Tienes que estarme muy agradecida y demostrarme ese agradecimiento. Sí, muchas gracias. Entonces ahora tengo una cita. Ordena todo hasta mañana en la mañana. Entendido. Yusuriha, yo también saldré, así que dame propina. Señorito, espere un momento, por favor. Enseguida termino de recoger esto. Ay, así ya no podrás acabar enseguida. Por eso primero, la propina. Entendido. Sí que eres miserable. El adulterio no trae nada bueno. Me impusieron que a mi madrastra la llame mi señora y a mi medio hermano Akamatsu señorito. Y eso es porque yo soy la hija de la amante. Al parecer, porque mi madre biológica era enfermiza y su salud mental no estaba bien, desistió de quedarse con mi custodia. Fui acogida por mi padre y mi señora, y llevo más de 20 años siendo tratada peor que a la Cenicienta. Si me iban a tratar así, hubiera sido mejor que me manden a una institución. A pesar de que mi padre y yo llevábamos la misma sangre, nunca dijo nada al ver el trato que yo recibía. La última conversación que tuvimos fue: tu herencia será poner a tu nombre la casa y el terreno. Solo eso. La decisión de la herencia también, lo que era fácil de convertirse en dinero para mi señora y el señorito, lo que era complicado para mí. Sin duda alguna fue una obra de mi señora. Soy adulta, podría vender la casa y el terreno y huir a cualquier lado. Ay, solo imagino cosas que no tengo el valor de hacer. Buenas noches, Yusuriha. Hoy no fue el sepelio. ¿En serio estás bien? Señorita Sami, buenas noches, estoy bien. Más bien, si estoy en casa me pongo a pensar en varias cosas. Bueno, si me haces el favor de trabajar es de mucha ayuda, pero no te exijas demasiado. Gracias. Desde que mi padre fue hospitalizado, para traer dinero a la casa empecé a trabajar en un club nocturno por orden de mi señora. Inesperadamente es agradable, me siento más cómoda y aliviada que en casa. Es irónico que aquí me sirva de mucho que me hayan tratado como sirvienta más de 20 años. Yusu, hoy también vine. Señor Tachibana, buenas noches, gracias por designarme. Horas más tarde. Y entonces... Yusu, tu vaso está mojado. Oh, disculpe. ¿Estás bien? Hay algo extraño en ti, pero... ¿No estás en las nubes? ¿Te pasó algo? Estoy bien. No estás nada bien. ¿Recuerdas de qué te estaba hablando? Por supuesto que lo recuerdo. Es sobre... Ya veo, no estás bien. Hoy sal antes de la hora y vete a casa. Estoy bien. Si te preocupan las ganancias, ahora mismo pediré cualquier champán. Vete a casa y descansa, Yusu. No quiero irme a casa. ¿Qué? Discúlpeme, por favor. Sí te ha pasado algo, ¿cierto? Somos el cliente y la anfitriona, pero puedo escucharte. Hoy fue el sepelio de mi padre. ¡Oh! Y luego le conté a mi cliente frecuente, el señor Tachibana, que mi padre había muerto, el trato que había recibido hasta ahora y mi nacimiento, todo con lujo de detalles. Sí que ha sido muy difícil. Aunque eres joven, eres admirable. Perdóneme por hablarle de todo esto. Que está bien, no te preocupes. Bueno, solo soy un adulto con plata, así que si necesitas algo, recurre a mí, por favor. Me daría mucha pena que renuncies porque te enfermaste. Ni yo misma sé por qué le conté todo a él. Inesperadamente, es posible que la muerte de mi padre me haya afectado. Sí que me cansé. ¡Uy, qué mal! Hoy hay que sacar la basura. Seguro que mi señora y el señorito ya deben haber vuelto, así que no debo hacer ruido. ¿Qué es esto? ¿Una carta? ¡Ah! Esto es una carta dirigida a mí. ¿Katsura?
¿Quién será? Entre los clientes no hay nadie con ese nombre que yo recuerde. Señorita Yuzuriha, disculpe que le mande tantas cartas, por favor. Entiendo que no puede perdonar a su madre biológica Tsutsuji, pero a mi hermana mayor solo le quedan unos días de vida. Por lo menos al final de su vida, podría dejar que la viera Katsura. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Tantas cartas? Pero si yo nunca he recibido ni una. Además, ¿Tsutsuji no es mi madre? ¿Eso quiere decir que todas las cartas que me llegaban, mi señora las tiró a la basura? ¿Acaso mi mamá quería verme? ¿Sí? Perdón, ¿es la casa del señor Katsura? Sí, pero ¿quién es usted? Soy Yuzuriha. ¡Ah! ¡Yuzuriha! Ha pasado mucho tiempo. Perdón, ¿usted es el señor Katsura? Sí, así es. ¿Qué ha pasado tan repentinamente? Vine a ver a mi mamá. Gracias. Por favor, pasa. Con permiso. La dirección escrita en la carta quedaba a 2 horas de distancia en tren, pero yo decidí ir a la casa del señor Katsura para corroborar la verdad. De acuerdo con el contenido, él venía a ser mi tío. Pensaba cómo sería. Parece una persona amable. Hermana, Yuzuriha ha venido a verte. Oiga, Falleció la semana pasada. ¿la semana pasada? Pero si la carta la encontré hoy en la basura. ¿En la basura? Esta. ¿Qué pasó con esto? Al parecer, mi madre la tiró a la basura. Ya veo. Sé que hace cosas horribles. Mira, la fecha es de hace unas 2 semanas. ¿Todas las cartas que te mandé hasta ahora también las tiró a la basura? Creo que así es. Por más que no lleve la misma sangre, se supone que es tu madre. ¿Cómo puede ser capaz de hacer esto? ¿Tu padre no dice nada? Mi padre también ya falleció. Ayer fue el sepelio. Ya veo. Esa mujer está haciendo lo que le da la gana. Señor Katsura, ¿realmente mi madre me abandonó? Me dijeron que mi madre desistió de mi custodia. ¡No me digas! A ti te arrebataron de mi hermana. ¿Por dónde empiezo a explicarte? Será una larga conversación, así que serviré té. Ven a la sala. Gracias. Cuando tú aún eras un bebé, tu padre y Akane, tu actual madre, eran amantes. ¿Cómo? ¿Mi madre biológica no era la amante? ¡No! ¿También mintieron sobre eso? Mi hermana y tu padre hasta una boda celebraron. Mira, este es el álbum de la boda. Si fueran amantes no se tomarían estas fotos, ¿no crees? Como en aquella época todavía el machismo era muy fuerte. Aunque se descubrió la infidelidad de Hiragi, eso no tuvo ninguna repercusión. Como ganaba un salario alto, le pagó la mínima compensación a mi hermana y la abandonó. Pero eso no fue suficiente para Akane. Seguramente quería arrebatarle todo a mi hermana y sentirse en éxtasis. Para hostigarla, también se apareció en su trabajo. Y mi hermana, que desde un principio era enfermiza, se enfermó emocionalmente y cayó en cama. No podía trabajar con constancia y también tenía inestabilidad emocional, así que fue fácil arrebatarle tu custodia. Supongo que solo con mis palabras no podrás creerlo, pero esa es toda la verdad que puedo decirte. No le permitían verte. Si se te acercaba no sabía que podría llegar a hacerle a Akane, por eso nunca pude ir a verte. Y cada cierto tiempo te enviaba cartas. Hasta sus últimos momentos, mi hermana siempre estuvo preocupada por ti. Quería que por lo menos fueras feliz. Mamá, yo siempre me estuve aguantando, porque era la hija de la concubina y a pesar de eso me había criado. Pensaba que tenía que agradecerle, pero no era así. Yo no la perdonaré por nada. A mi señora, no, a esa mujer. Señor Katsura, disculpe por las molestias. Está bien, te daré todo mi apoyo. Si pasa o requieres algo, dímelo inmediatamente. Muchas gracias. ¡Ja! Días después. Perdón, mi señora, señorito, hay algo que quiero consultarles. ¿Qué? Estoy pensando vender esta casa. ¿Qué estás diciendo? ¡Exacto! ¿Dónde viviremos nosotros? Ahora que mi papá murió, ¿no creen que esta casa es muy grande? Hay habitaciones que no se usan. Pensaba en mudarnos a un lugar más cómodo. ¿Mudanza? Sí, hicieron la evaluación y ya hay un comprador. Porque la ubicación es buena, se vendería a un precio muy alto. ¿Qué? ¿Millón?
Disculpen por actuar arbitrariamente. Disculpen, pero al oír esa cantidad de dinero no pude evitarlo. Ya veo. Ya está bien. ¿Y a dónde nos vamos a mudar? Estoy pensando en este edificio. ¡Cielos! ¡Qué maravilla! ¡No, oye, impresionante! ¡Es un rascacielos! Tienen la herencia de mi papá y con lo que yo gano no creo que tengamos problemas económicos. ¿Qué dicen? Sí, pues está bien. Muchas gracias. Yo me haré cargo de la mudanza y por un tiempo tendrán que quedarse en un hotel, ¿está bien? Ya que se da la oportunidad, creo que podríamos irnos de viaje. Todos los trámites tardarán más de una semana. Ya que es una buena oportunidad, ¿qué tal si se van a Las Vegas? ¿Las Vegas? ¡Ay, sí! Tenemos que reservar el hotel rápido. Termina con todos los trámites para cuando nosotros volvamos, ¿ah? Entendido. Entonces haré los preparativos para que puedan ir directamente al nuevo departamento. Varios días después, ¡Ay, qué emoción! Por fin nosotros vamos a vivir en un rascacielos. Pero es un poco pesado usar ascensor a diario. ¿Qué dices? Si tú casi ni sales. ¡Es cierto! A ver, el código del edificio es 9999. ¿Qué código tan descuidado? ¿Qué? ¿Por qué no se abre? ¿No te habrás equivocado de código? Buenas tardes. ¿A la persona de cuál apartamento vienen a visitar? Conserje, me llamo Akane y voy a vivir aquí desde hoy. No sé por qué, pero el código no me hace caso. Ah, el edificio está ocupado y no hay nadie que se haya mudado recientemente. Además, a este edificio se entra con una tarjeta de acceso. ¿Cómo? Se supone que una persona llamada Yusuriha ha hecho el contrato. No sé nada de eso. ¿En serio es alguien que vive aquí? Voy a verificarlo. ¿Qué tiene esa Yusuriha? Me ha hecho pasar una gran vergüenza. ¿No era aquí el departamento que compró? ¿aló? ¡Nada de aló! Fuimos al edificio que nos indicaste. ¿Qué diablos está pasando? Perdón, decidí no comprar el departamento. ¿Eso qué significa? Es que vivir con la amante y el hijo de la concubina que han venido engañándome hasta ahora, ¿no sería una estupidez? ¿Ah? Señorito, en realidad tu mamita era la que cometió el adulterio y nosotros hemos sido engañados hasta ahora. ¿Qué? No entiendo nada. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué no le preguntas a mi señora de qué estoy hablando? Porque no pienso relacionarme con ustedes dos nunca más. Yusu, sí que pones cara de mala. Perdón, fui vulgar. Por fin pude sacarlo todo. Me parece bien. Señor Tachibana, gracias por comprar la casa. Sí, pero estuvo bien que me la vendas tan barata. Aunque 1 millón es imposible, sí pude darte varios cientos de miles de dólares. Quería deshacerme de eso rápido. Además, pagó un precio que me es suficiente para mudarme y sobrevivir por un buen tiempo. Oh, ya veo. ¿Y qué harás en adelante? Voy a renunciar al club nocturno y como me gustan los animales, pienso estudiar para ir al Instituto de Peluqueros de Perros. ¿El inicio de tu segunda vida? Así es. Por cierto, cuando ordenaba las cosas de la casa, encontré algo muy gracioso. Al parecer esa vieja está gastando la herencia de mi padre a un ritmo muy acelerado. Que sea una herencia no significa que emane indefinidamente. Como se trata de ella, estoy segura que en Las Vegas estuvo enganchada en el casino. Seguro que su cuenta ya debe estar en menos. ¿Qué harán ahora? Sí que estás muy animada. Es una lástima que no pueda ver la cara que han puesto. 2 semanas más tarde, yo renuncié al club nocturno y para ganarme la vida y juntar dinero para el instituto, empecé a trabajar por horas en una tienda de mascotas. Esta tienda me la presentó mi tío Katsura. ¡Bienvenido! Tío Katsura, ¿viniste? Hola, Yusu. ¿Te cortaste el cabello? Sí, quería cambiar totalmente de imagen. En comparación a las veces anteriores, tu expresión está mucho más suave. ¿Será porque estoy en contacto con los animales? Todos estos pequeños son tan lindos. Entonces me alegra haberte presentado a este lugar. Ahora que te cortaste el cabello, te pareces mucho más a tu madre. ¿Qué? ¿En serio? Sí, cuando te ríes tu cara es idéntica a la de ella. ¡Gracias! Se acabó la vida pisoteada que tenía porque me trataban como la hija de la concubina. Mamá, poquito a poquito iré consiguiendo la felicidad. ご視聴いただきありがとうございました。いくら
ら妾の子だからってひどい扱いをしていい理由にはなりませんよ。ってそれすら事実ではなかったですし、結局立場を悪くして逆らえない理由を作って自分に都合がいいように使える人が欲しかっただけですよね。その子供の人生を何だと思っているんでしょうか。それにしても生きているうちに本当のお母さんに会いたかったことでしょう。とはいえ自分が捨てられたとかそんな誤解をしたままなんてことにならなかっただけマシということでしょうかね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。